Buenas tardes, mi nombre es Karen Aurora López Puebla, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tehuacán y voy a presentarles la unidad 4, que es Estadística no paramétrica. A continuación le voy a presentar son 4.1 Escala de medición, 4.2 Métodos estadísticos paramétricos contra no paramétricos, 4.3 Prueba de rachas para aleatoriedad. Bien, tenemos que mencionar antes que en estadística se estudian los datos. Los datos son la representación de atributos o variables que describen hechos y al analizarlos y procesarlos se transforman en información. Pero para poder hacer esto es necesario comparar los datos entre sí y respecto de referencias. Este proceso de comparación requiere de escalas de medición, donde situar cada posible valor que tomen los datos y por las diferentes características de estos. Existen diferentes tipos de escalas, pero dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se compararán. A continuación presentaremos las escalas de medición normal, ordinal, de intervalo y de razón. La escala nominal. Cuando un dato identifica una etiqueta o el nombre de un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. En este carecen de sentido el orden de las etiquetas, así como la comparación y las operaciones aritméticas. La única finalidad de este tipo de datos es clasificar a las observaciones. Un ejemplo es una variable que indica si el visitante de este post es hombre o mujer. En esta variable se tienen dos etiquetas para clasificar a los visitantes. El orden carece de sentido, así como la comparación u operaciones aritméticas. Escala ordinal. Cuando los datos muestran las propiedades de los datos nominales, pero además tienen sentido el orden o jerarquías. De estos se utiliza una escala ordinal. Un ejemplo de esto va a ser cuando una variable que mide la calidad de un post, la variable puede tomar valores anteriores del 1 al 5, donde el 1 es el peor y el 5 el mejor. En esta variable sigue sin tener sentido las operaciones aritméticas, pero ahora si tenemos, se parece que tenemos el sentido del orden. Si un post tiene valor, por ejemplo, de 4 y otro valor de 2, el primero se entiende que es mejor que el segundo. Escala de intervalo. En una escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Este tipo de datos siempre es numérico y el valor 0 no indica la ausencia de la propiedad. Un ejemplo fácil y sencillo es la temperatura, en grados centígrados, que es la media de una ciudad. En esta escala los números mayores corresponden a temperaturas mayores, es decir, el orden importa, pero a la vez las diferencias entre las temperaturas importan. Escala de razón. En esta los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre ellos tiene sentido. Para eso se requiere que el valor de 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir. Un ejemplo de este tipo de variables son el peso de una persona al tiempo utilizado para una tarea. Vamos a poner otro ejemplo. Una variable que mide el salario de una persona. En esta variable, si una persona gana, supongamos, 100 pesos y otra 10, pues la primera gana más que la segunda. Lo estamos comparando. También tiene sentido decir que la primera gana 99 más que la segunda, pero esa ya es una diferencia. O que gana 10 veces más, pero estamos hablando en proporción. Ahora les voy a presentar los métodos paramétricos contra los no paramétricos. Ok, ahora les voy a presentar lo que son los métodos paramétricos contra los no paramétricos. Cuando la estadística se basa en el conocimiento de las distribuciones muestrales por medio de diferencias de porcentajes o promedios, asimismo cuando las muestras provienen de una misma población, se aceptan entonces usar la aproximación normal, la distribución de T de Student o la distribución F de Fisher en el análisis de varianza, bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Aquí les voy a mostrar lo que es la primera tabla, que es la comparación de métodos paramétricos contra los no paramétricos.
Si se pueden dar cuenta, a diferencia de los paramétricos, utiliza una muestra mayor a 20, aplica variables de tipo nominal o de intervalo, parte de la distribución normal. La hipótesis se basa en valores numéricos experimentales en promedios y no consiste en valores perdidos como fuentes de información, a diferencia de la paramétrica, que su muestra es un poco más pequeña, no permite variables categóricas, se desconocen cómo están distribuidos los datos, la hipótesis se redacta sobre rangos y asume los valores perdidos como fuentes de información. Así que, como podemos darnos cuenta, se observa en la tabla 1 que se expresa la comparación entre los métodos paramétricos y no paramétricos, y en la estadística, por medio de la cual el investigador aspira a encontrar en las características de la muestra que ha seleccionado aquellas que distinguen de la población donde procede. Aquí hay la segunda tabla, donde les muestra los tipos de prueba, cuáles son, qué utiliza en la paramétrica y qué no utiliza en la paramétrica. En esta tabla se considera la aplicación de métodos paramétricos cuando las muestras son de gran tamaño, al menos un grupo mayor a 20 sujetos o unidades de información. Al mismo tiempo, estas pruebas se aplican en determinadas variables que obedecen al tipo nominal o de intervalo. De igual manera, parten del supuesto que viene una distribución normal y la hipótesis se basa en valores provenientes de las medidas y no considera los valores perdidos de su cálculo. Les presentaré lo que es una prueba de hipótesis. El contraste de rachas permite verificar la hipótesis nula de que la muestra es aleatoria, es decir, si las sucesivas observaciones son independientes, este contraste se basa en el número de rachas que presenta una muestra. Una racha se define como una secuencia de valores muestrales con una característica común procedida y seguida por valores que no presentan esta característica. Así se considera una racha secuencia de k valores consecutivos superiores o iguales a la media muestral, o la mediana o la moda o cualquier otro valor de corte, siempre que estén precedidos y seguidos por valores inferiores a los de la muestra. El número total de rachas en una empresa proporciona un indicio de si hay o no aleatoriedad en la muestra. Un número reducido de rachas, en el caso extremo que son 2, es indicio de que las observaciones se han extraído de forma aleatoria. Los elementos de la primera racha proceden de una población con una determinada característica. Se podría decir que son valores mayores o menores del punto de corte, mientras que los de la segunda proceden de otra población. De esta forma se identifica un número excesivo de rachas que puede ser también inicio de no aleatoriedad de la muestra. Y estas son las dos fórmulas que se utilizan para este tipo de problemas, en la cual n es el número de elementos de una clase, n2 es el número de elementos de la otra clase y n es el número total de observaciones.